Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola a todos y a todas. Os presentamos el programa 103, capítulo 13, sección 4. La función del tiempo. Damos paso al párrafo 1. Sección 4. La función del tiempo. Párrafo 1. Y ahora, la razón por la que tienes miedo de este curso debiera ser evidente. Pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar y que tu función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere, por lo tanto, destruirte aquí y enterrarte aquí sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste, entre comillas, criado. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. Bueno, comenzamos sección La función del tiempo y ya en este punto pues debería estar claro la razón por la que tenemos miedo a este curso, ¿no? Y es que le tenemos miedo al amor. Le tenemos miedo al amor porque nuestra vida está basada en el miedo y se le tiene miedo a lo que nos parece desconocido. Seguimos ese refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer. Y es que este es un curso acerca de ti, que eres amor. Es decir, venimos a sanar, a curar y no a curarnos a nosotros mismos, porque eso sería pensar que el Hijo de Dios puede enfermar o puede ser demente para la eternidad, y eso no es así. No es al Hijo de Dios al que hay que curar, sino más bien a ciertas ideas en su mente, que ha estado mucho tiempo protegiendo. Y nuestra función en el cielo, como dice la línea 3,
nuestra función en el cielo es crear. En el cielo no hay nada que curar. Lo único que hacemos es seguir extendiendo amor. Y el ego aquí en el mundo pues quiere que sigamos apoyando la idea de que nuestra función es destruir, basándonos en la creencia de que todo lo que vemos está ahí y es real. Si tuviéramos conciencia de que no está ahí, ¿qué podríamos destruir? Si son imágenes en un sueño. Pero bueno, ahí seguimos apoyando la idea de la destrucción que no tiene ningún sentido salvo en pesadillas. Claro, entonces seguimos la idea de destruir y ya que hemos aceptado esa idea, pues tenemos miedo de que el ego la use para destruirnos a nosotros mismos. Eso es imposible porque para ello hay que creer que somos un cuerpo y deberíamos identificarnos con ese cuerpo para decir se me va a destruir. Mientras barajamos estas ideas dementes, estas ideas que no tienen absolutamente ningún sentido, pues aceptamos frases como la de que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y es que no tiene ningún sentido pensar que la vida procede del polvo o de la muerte y que una vez salido de la muerte se vuelve a ello otra vez. Así que el ego, pues mientras pasamos la mitad de nuestra vida luchando por sus objetivos dementes, el ego se encuentra satisfecho con ello y te ofrece el olvido. Y cuando tú te planteas que he venido a algo más que a estar luchando para que el ego se quede contentito, pues en ese momento el ego se torna despiadado, te ofrece el infierno porque solo quiere que vivas para él o, de lo contrario, ofrecerte una vida de lucha, de zozobra y de sufrimiento. Y claro, el ego, mientras no se sienta amenazado con respecto a sus propias creencias, pues bien va la cosa. Pero en el momento en el que nos planteamos mirar otras ideas que no sean las suyas, remueve el fango para que estemos muy ocupados con una situación de malestar y que no se nos ocurra nunca más plantearnos otras posibilidades. La única salida entre Guatemala y Guatepeor, entre una opción mala y una opción peor, es que hemos venido a no aceptar ninguna de esas ideas que no tienen absolutamente ningún sentido, volver la mirada y, por eso, plantearnos otras posibilidades es la única salida con respecto a ese infierno que el ego nos quiere proponer. Párrafo 2. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. En el párrafo 2 continúa con esa idea de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y por eso, tanto el olvido como el infierno, que es una manera de creer en la idea del mal, por la cual preferimos el mal que el peor.
pero no pensamos que pueda haber algo bueno. Y entonces eso tiene muchos reflejos en nuestra vida y en la sociedad. Por ejemplo, cuando alguien no está contento con el gobierno del país, se dice qué malo es. Y se pone a pensar en la oposición y dice, uy, pues casi que mejor se quede este, ¿no? Es decir, nos parece que lo normal es que tengamos lo conocido con lo que no estamos muy conformes, pero lo preferimos a lo que puede venir que sea mejor. Y nos atrevemos a decir que lo que va a venir no es mejor que lo de ahora. Nos atrevemos a juzgar algo que no conocemos porque para sacar cualquier conclusión deberíamos tener datos y saber que lo que viene no es bueno, pero no lo sabemos. Y aun no sabiéndolo, lo damos por cierto. Entonces, nuestra vida no está basada en certeza y en saber lo que va a venir, sino más bien en lo que imaginamos que podría venir. Y dentro de imaginar, no nos gusta pensar en cosas buenas. Directamente pensamos en lo malo. Eso demuestra que imaginamos, demuestra que para nosotros la vida tiene que ver con lo malo o lo que podría ser peor. Así que quedémonos con lo malo. Pues por eso mismo, el cielo, que parece algo lejano y algo desconocido, es algo que deberíamos evitar. Lo vemos como una amenaza, tal como dice la línea 2. Una amenaza a un sistema de pensamiento y a una forma de vivir como la que tenemos ahora. Entonces, cuando a alguien queremos compartirle cualquiera de las ideas que nos sanan la mente, cualquiera de las ideas del curso de milagros, pues lo que normalmente encontramos es un rechazo en todas sus formas. Puede haber un rechazo violento o puede haber un rechazo con más dulzura, pero el rechazo suele ser la reacción típica debido a que cada hermano nuestro sigue al ego en sus ideas y cree que se le está amenazando su propia realidad. Y claro, para acabar creyendo eso, uno ha debido ya agarrarse a las ideas del ego y uno ha debido creer que su realidad son las ideas que hay en su mente. Por lo tanto, cualquier comunicación de una información que te podría liberar de todo el sufrimiento y el infierno que tienes dentro de ti, pues lo vemos como una amenaza al propio mundo que ya conocemos, en el que no somos felices, pero no me lo toques. Entonces, infierno y olvido son ideas que nosotros mismos hemos inventado y que nos valemos de ellas para sustituir nuestra realidad, para sustituir la felicidad de seguir creando en el cielo. No solo es una idea que tenemos en la mente, mucho más. Nos pasamos la vida intentando demostrar que esa idea es cierta, tanto que estamos dispuestos a no hacer nada y no tocar nada y esperar a morir para demostrarle a los demás cuánta razón teníamos. Y eso significa que mientras no hacemos nada para aceptar la verdad que nos libera de todo sufrimiento, preferimos seguir agarrados a la idea de que somos un cuerpo y de que la muerte es su final. Por eso el curso te dice, ¿prefieres tener razón o ser feliz? Y es que, mientras queremos tener razón, la felicidad se esfuma de nuestra vida. Párrafo 3. Dadas las circunstancias, ¿no sería más deseable estar equivocado, aparte del hecho de que en efecto lo estás? Aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Incluso la vida previa a la que la muerte parece señalar habría sido inútil si tan solo hubiese desembocado en la muerte y necesitase de ésta para probar que existió.
pones en duda el cielo, pero no pones en duda la muerte. No obstante, podrías sanar y ser sanado si la pusieses en duda. Y aunque no sabes lo que es el cielo, ¿no sería este más deseable que la muerte? ¿Has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes? Una mente receptiva es mucho más honesta que eso. Comienza este párrafo recordándote que ¿no sería más deseable estar abierto a la posibilidad de que alguien te enseñe otra opción que no habías visto hasta ahora? Bueno, es que si esa opción te va a traer grandes maravillas, pues claro que sería más deseable, aparte de inteligente y de honesto. Porque si para seguir teniendo razón, para seguir manteniendo la posición de que lo único que existe es la muerte, eso te va a traer consecuencias de sufrimiento, y si alguien te dice que hay una forma de evitar eso, ¿no prefieres estar bien? ¿No prefieres dejar de sufrir, aunque eso signifique reconocer que tal como lo veías no era la opción más razonable? Pues claro que sí, no hay ningún problema con estar abierto a que alguien te diga algo que no hayas visto antes. Si en un supermercado hay un puesto que te ofrece productos gourmet y se te ofrece en una bandeja para que tú cojas y cada bocado tiene un valor muy alto, si uno sigue agarrado a su idea, pues a lo mejor pasa de largo pensando, me quieren engañar, me quieren envenenar, esto lleva trampa, esto no puede ser verdad, y uno sigue adelante sin pararse a plantearse nada, y mucho menos a probar. Lo único que quiere es lo que conoce, y sigue adelante. Si en lugar de eso diera lugar a probar lo que le están ofreciendo y la misma persona reconoce que nunca ha comido algo tan bueno, podría darse cuenta después de haber probado y reconocería que lo que pensaba antes no tenía mucho sentido, pues preferimos pasarlo mal con tal de seguir teniendo razón. Luego en la línea 2 te argumenta conceptos como vida y muerte que hemos mantenido aquí en el mundo. Y pasa algo curioso, y es que a nivel teórico todos más o menos creemos que la muerte es lo contrario de la vida. Es decir, que los dos son incompatibles. Eso es lo que mantenemos como conceptos. Y sin embargo, en la práctica, si hay vida, no hay muerte. Y si hay muerte, no hay vida. Pero no pueden estar los dos actuando a la vez. Sin embargo, en la práctica, vivimos como si estuvieran juntos en el mismo escenario. Claro, y eso conduce a preguntarnos, ¿entonces realmente sabemos lo que es la vida? ¿O más bien acabamos creyendo nuestro propio concepto que no tiene nada que ver con la realidad? Porque si nosotros entendemos por vida algo que está ahí, pero hay algo que evita que no siga estando ahí, entonces ¿por qué lo llamamos vida? Deberíamos llamar vida a algo que sigue ahí y nada impide que siga. Eso sí tenemos conocimiento de la verdad, pero aquí no tenemos conocimiento de la verdad. Entonces nos conformamos con ideas que no tienen sentido porque no nos hemos parado a pensar en ello. ¿Y por qué no nos hemos parado a pensar en ello? Porque en realidad, en la práctica, vivimos pensando que solo la muerte existe. ¿Cómo es eso posible? Todas nuestras acciones en el mundo, en la práctica, no en la teoría, en la práctica, demuestran que actuamos para evitar lo único que hay en nuestra mente, aunque sea a nivel inconsciente. Pensamos que la muerte siempre está ahí y todo lo que hacemos es para evitarlo. Hacemos acciones para la supervivencia. Hacemos acciones para que la comida acabe en nuestra boca. Hacemos acciones para protegernos de un frío extremo, un calor extremo, una enfermedad física.
Y como sabemos que todo conduce en la muerte, aunque esa muerte a lo mejor llega dentro de 80 años, vivimos ahora como si estuviera a punto de pasar. Continuamente estamos evitando posibilidades de muerte. Y eso demuestra que lo único que tenemos en la mente, en el fondo, es que solo existe la muerte. Como luego nuestra experiencia parece contradecir eso, ¿cómo llamamos a esa experiencia? Pues una experiencia de vida. ¿Pero realmente es vida? Podríamos ponerle otros nombres, pero no el de vida. Podríamos llamarlo una ilusión temporal, podríamos llamarlo una luz que se extingue rápidamente, podríamos llamarlo de muchas maneras, pero no de vida. No podemos llamarlo vida, porque la vida es algo que continúa. Y si algo lo impide, ya no podemos llamarlo vida. Entonces, realmente creemos que la vida es algo fugaz y pasajero, y por eso surgen expresiones como las de la Edad Media, que aún sigue vigente en las creencias del ego, la idea del carpe diem, es decir, escoge el momento, agarra el momento, aprovéchalo y tempus fugit. El tiempo pasa, date prisa, porque lo único que hay es la muerte y todo lo que puedas evitar temporalmente, pues eso que te has llevado. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en una idea de futuro y vivimos ahora muertos. Entonces, los conceptos de vida y muerte son ideas que tenemos a nivel teórico, pero no las hemos examinado. Son ideas contradictorias. O existe la vida o existe la muerte. No pueden estar los dos en el mismo sitio. Si está la muerte, acaba con algo. Pero si acaba con algo, no lo podríamos llamar vida, sino de otra manera. La vida es lo que sigue ahí y nada lo impide. Entonces, claro, si toda nuestra vida está basado en la idea de que solo la muerte es real y queremos seguir teniendo razón con respecto a esa postura, todo lo que hacemos demuestra que queremos seguir teniendo razón con respecto a nuestra creencia firme en que solo la muerte existe. Entonces nos agarramos tanto a esa opción que cuando alguien nos dice, no, más allá de las formas en los cuerpos, esta parte consciente del exterior, hay vida que no cesa. Por lo tanto, pones en duda el cielo muchísimo más rápido que tus creencias con respecto a la muerte. Así que vemos la bandeja y seguimos adelante para seguir demostrándonos, y a los demás también, que nuestra opción es la válida. Claro, eso no tiene nada de honesto y tampoco tiene nada de inteligente, porque ser honesto es estar dispuesto a estar equivocado si con eso vamos a conseguir un bien mayor. Incluso, como dice en la línea 6, incluso cuando alguien dijera, bueno, es que yo no sé después de dejar el cuerpo si hay un cielo o no hay un cielo. Bueno, es que no hay que estar mirando hacia un futuro para tomar una decisión ahora. Es que eso siempre lo estamos haciendo. Pensamos que en ese futuro hay una muerte y todo lo que hacemos ahora tiene que ver con eso. No, si nos olvidáramos también de si hay un cielo o no hay un cielo detrás, mira en el ahora. Si en el ahora se te está diciendo que determinadas decisiones harían que tú pudieras vivir mucho más feliz, más descansado, quitándote cargas en la conciencia y dejándote dormir mejor por las noches, si eso ocurre aquí y ahora, ¿no es eso más deseable que la vida que hasta ahora has hecho? Porque no es una cuestión de creencia, es una cuestión de hechos que tú puedes experimentar aquí y ahora. Por eso, finalmente en el párrafo te dice en la última línea, una mente receptiva es mucho más honesta que eso. Honestidad significa que lo que más quieres es estar bien. Lo que más quieres es estar bien. Y plantearnos que realmente es eso lo que queremos. Porque ¿es esa la realidad? ¿Realmente lo que más quieres es estar bien? Entonces, si no estás bien, ¿no estarías dispuesto a escuchar otras opciones? Párrafo 4. El ego tiene una extraña noción del tiempo,
Y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Para el ego, el pasado es importantísimo y, en última instancia, cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpabilidad le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro, en la que lleva el pasado hasta el futuro, al interpretar el presente en función del pasado. Comienza en el párrafo 4 diciendo: el ego tiene una extraña noción del tiempo. Para él es importantísimo el pasado. El ego se basa en el pasado y te hace detenerte en él para sus objetivos. Uno de ellos es la culpabilidad. Cosas que crees que has hecho mal y el ego quiere castigo en el futuro para que te bases en que lo has hecho mal en el pasado y que te sientas culpable por ello. Y primero, el ego no quiere que analices las cosas de tu pasado. No sea el caso de que vayas a querer corregir tus errores. Entonces te pone los obstáculos y si no lo logra, porque tú sigues queriendo sanar, pues entonces es cuando él te enreda en muchas puertas para que vayas una por una analizando las cosas de tu pasado, tus errores, por las que te quiere hacer creer que paso por paso tienes que analizar para que tú te adentres más en el pasado. Y él lo plantea como si fuese un laberinto del cual tú no puedes nunca salir. De esta forma, para el ego asegurarse su continuidad, pues el ego quiere que te fijes en el futuro para que el futuro sea igual que el pasado, para que hagas un puente y te saltes totalmente el presente, que es lo único que tenemos. Vivir el presente está muy bien, se oye mucho en el mundo, es una frase muy hecha, pero hay que saber lo que significa esa frase de vivir el presente. Entonces, si quieres sanar mente y vivir el presente, tienes que corregir todas aquellas ideas erróneas del presente. Entonces, en una palabra, ¿qué tenemos que hacer en el presente? Soltar el pasado. Y ya no hay que preocuparse del futuro, porque soltando el pasado, ya todo va solo. De la mano del Espíritu Santo, todo se va a desarrollar de una forma natural. Eso es lo que el ego de ninguna manera quiere que ocurra. Quiere que vivamos en función del pasado, porque él nos quiere seguir atrapando para siempre. Párrafo 5. El, entre comillas, ahora no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado, y aunque el pasado ya pasó,
el ego trata de proteger su propia imagen, reaccionando como si el pasado todavía estuviese aquí. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente, tomando como punto de referencia el pasado, empañando así la realidad actual de aquellos. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratase de otra persona, y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es. Y recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado, porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo abandonarlo. De este modo, te niegas a ti mismo el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. La línea 1 comienza diciendo que el ahora no significa nada para el ego. Significa que el ego salta entre el pasado y el futuro. El presente ni lo mira. Esto, como dice en la línea 2, que el presente solo recuerda viejas heridas y reacciona ante ellas como si fuera el pasado, al ego podría parecer en algún caso que quiere apoyar la idea del presente. Por ejemplo, cuando el mundo habla de Carpe Diem, lo hace con la finalidad de seguir ocultando el miedo a la muerte. Entonces lo hace de manera obligada porque le da miedo que el ser empiece a plantearse acerca de la idea de la muerte. Porque primero le da miedo la idea de su propia muerte y luego pues que el ser tome la decisión de tomar el rumbo de su propia vida. Entonces, para evitar pensar en ello, se apunta a acciones impulsivas que hacen centrar al ser en cosas del momento, pero a su manera, a la manera del ego. Y parece que estamos en el presente, pero en realidad seguimos repitiendo las mismas ideas que en el pasado. Quitando esta idea donde parece que el ego se interesa en el presente, que en el fondo no se interesa, pues el ego solo vive del pasado. Pero tampoco quiere que se note. Como el ego no quiere que nos liberemos de nuestro pasado, y cuando nos cruzamos con un hermano, proyectamos sobre él como una recopilación de datos o ideas de nuestro pasado. ¿Y por qué el ego quiere que nos fijemos en ciertas ideas y no en otras? Porque lo mismo podría apuntar también las ideas buenas. Pero sin embargo, se apuntan ciertas ideas con la finalidad de seguir manteniendo su control en su sistema. Por ejemplo, si alguien quien consideramos que nos ha amenazado o agredido, pues buscamos tener una revancha porque consideramos que el otro es una amenaza, que nos tenemos que imponer sobre el otro, es una cuestión de fuerza y nosotros tenemos que demostrar que somos más fuertes. Porque el ego da por hecho que tiene que defenderse porque no le gusta la sensación de debilidad y por eso busca mostrarse a sí mismo que es fuerte. Entonces, todas estas ideas de ataque, defensa, la revancha, la fuerza, el estar por encima de los demás, el ego cree que eso es símbolo de poder sobre otros o de ser poderoso, pero en el fondo demuestra su debilidad. Piensa que el ataque y la defensa es un signo de fuerza y en el fondo es un signo de debilidad. Claro, él quiere que el ser siga creyendo que es ahí donde está la fuerza. Ahí el ser sigue sin conocerse a sí mismo. Lo que está conociendo es una serie de ideas que no tienen nada que ver con la verdad. Y el ego lo que quiere es continuar eso para siempre. Entonces, cuando vemos a un hermano, estamos viendo a nuestras propias ideas del pasado en vez de ver al hermano verdaderamente. Y no le damos la oportunidad de enseñarnos y liberarnos. Entonces, hay dos posibilidades. Primero, el hermano se podría manifestar en una especie de portador del bien o compartiendo ideas de la verdad que comparte conmigo y eso me ayuda a sanar. Pero si yo veo mi pasado en él, no estoy viendo eso que me ofrece, estoy viendo mi pasado. Y en el caso en el que el hermano se comporta como ego, pues le tengo que dar las gracias también porque me está mostrando
una oportunidad de no condenarlo y entonces tú te estás liberando y eso es una oportunidad que él te ofrece. Pero si veo mi pasado, entonces no veo esa oportunidad. Párrafo 6. De las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que te tienes que escapar. No son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti, a menos que las lleves contigo. Pues contienen las áreas de dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como represalia por un pasado que no existe. Y esta decisión es una que te acarreará dolor en el futuro. A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión, estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un encuentro con tu pasado? Pues en ese caso no te estarías reuniendo con nadie. Y el compartir la salvación, que es lo que hace que el encuentro sea santo, quedaría excluido de tu visión. El Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo. Y el encuentro es santo porque tú lo eres. El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco puede serlo y el presente no tiene ningún significado. Párrafo 6. Las sombrías figuras del pasado. En este párrafo continuamente nos está haciendo referencia hacia esas imágenes a las que tememos y de las que queremos escapar, pero no somos conscientes de ellas. Simplemente reaccionamos en el presente. Y en el presente procuramos vengarnos de esa imagen y de esa situación sin resolver. No son reales y no puedes hacer nada con respecto a ellas mientras las quieras llevar contigo. Línea 2. Es decir, esas imágenes no están en ningún sitio y parecen vivir solo porque las alimentamos de manera inconsciente. Y cada vez que todavía en el presente queremos conservarlas, pues parece que no podemos evitar que reaccionemos y que ahora en el presente manifestemos represalias por ese pasado que no supimos resolver. Pues línea 3 contienen las áreas de dolor que hay en tu mente, los conflictos sin resolver, los deseos insatisfechos, la percepción de ataque donde nunca hubo ataque. Y mientras no queremos sanar eso en el presente, no vivimos el presente, sino que estamos viviendo ese pasado donde procuramos resolver aquello que no supimos. El problema es que queremos hacerlo ahora mientras creemos que aún vivimos allí. Y no nos damos cuenta de que aquello ya desapareció y no es real. Pero al querer vivirlo ahora como si fuera real, lo hacemos real para nosotros. Es de esa manera como alimentamos esas imágenes. Y todo eso garantiza el dolor, garantiza el sufrimiento en el futuro. Porque claro, si en el momento presente no queremos liberarnos, entonces el futuro de sufrimiento está asegurado.
hasta que no nos demos cuenta, línea 5, de que todo sufrimiento del pasado es una ilusión, seguiremos apostando por un futuro de ilusiones y evitando todas las opciones y todas las oportunidades que se nos están brindando en el presente. Y el ego lo contrario, el ego quiere que sigas atascado en el pasado y quiere con ello seguir conservando sus pesadillas. Tus pesadillas. Y de aquí en adelante pues nos recuerda que parece que vivimos una relación con los demás, pero en realidad es un encuentro contigo mismo. Y lo único que está en juego es que ese pasado quede liberado o que sigamos lidiando contra él. Por eso, línea 8, parece que cuando nos reunimos con alguien y en realidad simplemente te reúnes con ese pasado. De esa manera, cada vez que nos cruzamos con un hermano, no nos parece que el encuentro sea santo, porque en lugar de ver y saber quién tenemos delante de nosotros, simplemente proyectamos sobre él o ella nuestro pasado y entonces el encuentro es con nuestro pasado, no con la realidad del hermano que tengo delante. Sin embargo, el Espíritu Santo, línea 9, te enseña que siempre te encuentras contigo mismo. Y entonces, si supieras quién eres, te darías cuenta de que el encuentro es santo. De manera que interpretar correctamente a tu hermano es interpretarte correctamente a ti mismo. No hay diferencia entre los dos. Pero cuando dejas que el pasado se interponga, entonces no estás viviendo el presente ni conoces la realidad. Mientras seguimos haciendo eso, coqueteamos con la idea de que el tiempo sigue existiendo, porque en el presente queremos mantener vivo el pasado y por lo tanto renunciamos a un futuro de libertad. Párrafo 7. Es evidente que la percepción que el Espíritu Santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego. La razón de ello es igualmente clara, pues la percepción que ambos tienen del propósito del tiempo es diametralmente opuesta. Para el Espíritu Santo, el propósito del tiempo es que éste finalmente se haga innecesario. El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal, al estar únicamente al servicio de su función docente, que por definición es temporal. Hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. En la realidad del, entre comillas, ahora, sin pasado ni futuro, es donde se puede empezar a apreciar lo que es la eternidad. Pues solo el, entre comillas, ahora está aquí y solo el, entre comillas, ahora ofrece las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. Bueno, aquí en el párrafo 7 se nos hace una diferencia entre cómo el Espíritu Santo percibe el tiempo y cómo lo percibe el ego. Para el Espíritu Santo, el tiempo es un recurso, es un medio para un fin. El fin es ayudarnos a sanar la mente y entonces el tiempo es algo temporal que se necesita durante un periodo
para poder lograr ese fin de sanación de la mente. En el momento que es innecesario el tiempo, pues se descarta. Para el ego, al revés, el tiempo es como un fin en sí mismo, es decir, el ego quiere seguir manteniendo la ilusión de que el tiempo se alargue el máximo tiempo posible. De hecho, el ego cree que va a vivir para siempre. Entonces, la percepción que ambos tienen es totalmente opuesta. Para el Espíritu Santo, el único aspecto de ayuda en el tiempo es concentrarse en el ahora, en el presente, porque es en el ahora donde puede haber un encuentro santo y donde uno tiene la oportunidad de sanar lo que hasta ahora no había sanado. En ese encuentro santo, en lugar de mirar el pasado del hermano, miramos su presente, con lo cual aprendemos que solo existe el presente y de esa manera podemos despertar a la eternidad. Párrafo 8. El ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad, pues al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. El único propósito que el ego percibe en el tiempo es que bajo su dirección haya continuidad entre pasado y futuro, y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda abrir ninguna brecha en su propia continuidad. Su continuidad, por consiguiente, te mantiene en el tiempo, mientras que el Espíritu Santo quiere liberarte de él. La interpretación que el Espíritu Santo hace de los medios para alcanzar la salvación es la que tienes que aprender a aceptar si quieres compartir su objetivo, que no es otro que tu salvación. En este párrafo nos dice, como hemos dicho en el párrafo anterior, que el propósito del tiempo para el Espíritu Santo es que lo utilicemos como recurso de aprendizaje y que de esa manera nos liberemos de la creencia en que existe el tiempo y vayamos sanando todos los errores de la mente. Sin embargo, para el ego, su propósito es alargar su continuidad. Y eso está garantizado cada vez que alternamos entre el pasado y el futuro y nos olvidamos del presente. En el presente donde están todas las oportunidades para sanar, para aceptar la salvación y liberarnos de todas las creencias. Por eso nos dice la oración 4 que la interpretación que hace el Espíritu Santo para alcanzar esa salvación es precisamente la que tenemos que aprender y la que tenemos que aceptar. Si seguimos la percepción que el ego tiene del tiempo, pues seguiremos creyendo que en el pasado hay algo que solucionar y el ego no quiere que soltemos el pasado y nos lía con las ideas del pasado y parece que estamos viviendo el presente, pero realmente no lo estamos viviendo. El ego quiere que ahora en el presente sigamos viendo imágenes del pasado y sigamos reaccionando con esas imágenes y nosotros tenemos que decidir realmente si queremos seguir con esas mismas ideas o realmente queremos ver lo que tenemos delante. El ego quiere que aceptemos que hay problemas que solucionar que provienen del pasado, pero como no existe el pasado, todas esas imágenes tapan el presente y realmente no estamos sanando ni viviendo el presente. No estamos usando el presente para sanar y tomar decisiones. Sanar significa olvidar el pasado y ver lo que realmente tienes delante. Ahora, con todo lo que hemos dicho, lo que el ego pretende es controlar el acceso al presente
que es donde está la oportunidad para la salvación. Párrafo 9. Tú también interpretarás la función del tiempo según interpretes tu propia función. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. Esta interpretación enlaza el futuro con el presente y extiende el presente en vez del pasado. Mas si crees que tu función es destruir, perderás de vista al presente y te aferrarás al pasado a fin de asegurar un futuro destructivo. Y el tiempo será tal como tú lo interpretes, pues, de por sí, no es nada. El párrafo 9 comienza diciendo que nosotros interpretamos la función del tiempo según decidamos y queramos. Si vamos de la mano del Espíritu Santo, lo utilizaremos para sanar, para curar. Y, como se ha dicho en el párrafo 8, primero nos planteamos a qué hemos venido aquí, cuál es nuestro propósito aquí y ahora mismo. Si nuestro propósito es sanar mente, iremos de mano del Espíritu Santo y haremos lo que en el párrafo anterior se ha dicho. Pues en el presente es donde se sana. La curación no se lleva a cabo en el pasado, siempre en el presente, porque esto es lo que te hace recordar y aproximarte a lo que es el conocimiento y a lo que es la eternidad. Una vez que hemos tomado la decisión, una vez que ya queremos sanar mente, el tiempo trabaja para nosotros, para nuestro beneficio. Y la curación tiene que llevarse a cabo en el presente y de esta forma se libera el futuro. Recuerdo una frase preciosa que dice: el milagro te ahorra miles de años de aprendizaje. Pues claro que sí. Si vas de la mano del Espíritu Santo, pues acortas el tiempo y, sin embargo, si no lo haces así, pues el pasado lo llevas al futuro. Continúas en el futuro viviendo el pasado y la historia se repite. Y eso es la vida del ego. Si queremos vivir la vida del ego, pues el ego quiere la continuidad en el tiempo para nosotros, porque su única función es destruir. Su única función es que la felicidad con que fuimos creados no la experimentemos aquí. Y por eso el ego quiere prolongarnos en el tiempo. ¿Y qué es destruir? Pues es vivir en oposición a los demás. Tienes que destruir a los demás para tu supervivencia. Es decir, vivir por encima y en oposición a todos los demás. Es la idea de que uno va a sobrevivir si aniquila a los demás. Otra cosa es que eso se pueda hacer. La destrucción es totalmente imposible. Pero a veces no la creemos. Y agarrarse a este mundo y que el mundo se perpetúe es la idea del ego. Acaparar para que no te falte. Tienes miedo a la destrucción y acaparas materia y más materia para que no te falte. Y con eso, si tienes que destruir a otros, lo haces.
por el miedo a que te falte, el miedo a que otros te puedan arrebatar algo que necesites. El ego cree que va a ser destruido. Esas ideas de lucha, de competir, de que les va a faltar, y esas ideas de ponerse por encima de otros, en tiempos de que parece ocurrir la destrucción, es cuando las ideas del ego quieren imponerse con más fuerza.